Si estás entrenando fuerte y aún así no mejoras, no es porque te falta fuerza de voluntad, es porque estás intentando abrir una puerta enorme empujando solo de una esquina. Correr más rápido con menos esfuerzo depende principalmente de 5 palancas y la mayoría de corredores entrenan una o dos. Repiten lo mismo cada semana y se sorprenden de estar estancados con el paso del tiempo. En este vídeo voy a enseñarte esas 5 palancas, cómo saber cuál te está frenando a ti y qué entrenamientos concretos deberías de utilizar, sin complicarte la vida. Vas a tener un mapa claro de los 5 factores que determinan el rendimiento en un corredor, un mini test para detectar tu limitador sin ningún tipo de laboratorio, sesiones concretas para mejorar cada uno de estos factores y una semana de entrenamiento con cabeza para combinar todo esto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Víctor Baicabre, soy entrenador especialista en corredores y llevo más de 15 años entrenando a corredores y corredores de montaña. Y en este canal, en el cual puedes suscribirte, aquí abajo vas a encontrar contenido semanal sobre entrenamiento, fuerza, nutrición y técnica de carrera en corredores. Las 5 cosas que más determinan tu rendimiento como corredor son: 1. Tu velocidad máxima, que es el techo de tu velocidad. 2. Tu consumo máximo de oxígeno, el tamaño de tu motor aeróbico. 3. La respiración, tu capacidad de absorber oxígeno. 4. El umbral, un ritmo duro, sostenible, antes de que empieces a pagar intereses por esa fatiga que se empieza a acumular. Y 5. Economía de carrera. ¿Cuánto te cuesta energéticamente correr a un ritmo concreto? Y ahora atento, aquí el primer error clásico de corredores populares: tener un consumo máximo de oxígeno muy alto, pero un umbral anaeróbico bajito. Es como tener un coche con un motor enorme, pero sin una caja de cambios. Tener un umbral alto, pero sin tener economía de carrera. Esto es como ir fuerte, pero gastando gasolina como un camión. Y tener economía, pero sin fuerza muscular. Es como ser eficiente, pero frágil conforme van pasando los kilómetros. La mayoría de corredores se pasa el año realizando series rápidas, series a tope y más series. Martes, series cortas, jueves, series largas, y se pasan todo el año trabajando la misma capacidad. Consumo máximo de oxígeno, pero ¿qué pasa con ese umbral? ¿Y cómo podemos saber qué te está limitando en 3 minutos y sin laboratorios? Bueno, te doy una forma sencilla de orientarte. Si en distancias cortas te falta chispa, te adelantan en cuando te hacen un poquito de cambio de ritmo, te adelantan en el sprint final de la carrera, eso te está indicando que te falta velocidad máxima y potencia. Si te ahogas en series largas y te cuesta recuperar, te falta consumo máximo de oxígeno o base. Si notas que se te dispara enseguida la respiración o que no aguantas muchos segundos sin respirar, tu respiración y tu tolerancia al dióxido de carbono te está limitando. Si vas bien en distancias cortas, pero ya en 10 kilómetros o media maratón la parte final se te hace dura, es que te falta umbral y gestión de la intensidad. Y si ves que tu ritmo de carrera conforme van avanzando los kilómetros se va desplomando, tu enemigo es la economía. Pero vamos a ver cómo mejorar cada uno de estos factores. Palanca número 1, velocidad máxima. Y esto es importante, aunque corras carreras de 10 kilómetros, maratón, elevar tu velocidad punta hace que tus ritmos de carrera se sientan más fáciles. Si tu techo sube, tu 400 por kilómetro deja de ser cercano al límite y pasa a ser un ritmo más controlable. ¿Cómo mejoramos esto? Muy fácil. Una vez por semana te doy 2 tipos de entrenamiento para, por ejemplo, al final de un rodaje fácil. Opción número 1, sprints en llano, de 6 a 10 repeticiones de series a sprint a tope de 10 a 12 segundos, descansando entre 2 y 3 minutos caminando entre un sprint y el otro. O opción 2, sprints en cuesta. Y aquí vamos a hacer de 6 a 10 repeticiones de unos 8-10 segundos en una cuesta corta y, al igual que antes, recuperando unos 2 o 3 minutos entre un sprint
y otro. Aquí importante, no debe ser una cuesta súper dura, debe permitirte mantener una buena técnica de carrera en esa subida. Subidas en torno al 5% de pendiente ya sería suficiente. Aquí importante, en este tipo de trabajo no buscamos sufrimiento, buscamos calidad. Si tu velocidad va disminuyendo, hay que parar. Palanca número 2, consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es la capacidad máxima que tiene tu cuerpo de captar, transportar y utilizar oxígeno en los músculos. Cuando más alto sea tu consumo máximo de oxígeno, más capacidad vas a tener de producir energía en esos músculos porque llevas más oxígeno y por lo tanto más rápido vas a poder correr. Y se mejora principalmente con dos cosas. Uno, y lo que nadie le da importancia, que es el volumen de entrenamiento a baja intensidad. Y dos, el entrenamiento de series a intensidades por encima del 90% del consumo máximo de oxígeno. Y sí, la gran mayoría de corredores se centran en mejorarlo a partir de esas series rápidas, pero se olvidan de la importancia de ese trabajo de base a baja intensidad. Esos entrenamientos de correr lento van a generar una serie de adaptaciones que también van a hacer que luego esos entrenamientos intensos mejoren mucho más ese consumo máximo de oxígeno. ¿Y qué entrenamiento podemos hacer para mejorar este consumo máximo de oxígeno? Bueno, los estudios lo que nos han mostrado es que el método más útil son 4 series de 4 minutos al 90% de tu velocidad aeróbica máxima. ¿Qué es la velocidad aeróbica máxima? Es tu velocidad media en un test de 5 minutos a tope. Si corres 5 minutos todo lo rápido que puedas, el ritmo medio de esos 5 minutos es tu velocidad aeróbica máxima o tu velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno. Bueno, pues para mejorar este consumo máximo de oxígeno, un entrenamiento muy útil son 4 series de 4 minutos al 90% de esta velocidad aeróbica máxima, descansando 3 minutos trotando suave entre una repetición y otra. Y si quieres aprender más sobre cómo mejorar tu consumo máximo de oxígeno, aquí te dejo otro vídeo en el cual explico de forma detallada los mejores métodos para mejorarlo. Palanca número 3, la respiración, la diferencia que la mayoría no entiende. Y aquí va un concepto clave. Tu rendimiento depende del oxígeno que somos capaces de captar con la respiración, transportar por la sangre a los músculos y utilizar en los músculos dentro de las mitocondrias. La inmensa mayoría de corredores se basa en trabajar la utilización de ese oxígeno en las mitocondrias con entrenamientos de series o con volumen a baja intensidad. Pero, ¿quién entrena cómo captamos más oxígeno? En mis más de 15 años entrenando corredores me he encontrado grandes mejoras en muchos corredores mejorando esto. Simplemente la captación del oxígeno, cómo deficientes son esos pulmones. ¿Cómo podemos mejorar esto? Principalmente con dos métodos. Uno, respiraciones con Power Breath. Esto lo que va a hacer es principalmente fortalecer toda nuestra musculatura inspiratoria, que esa musculatura se fatigue menos y por lo tanto conforme van pasando los kilómetros, igual que se fatigan nuestros cuádriceps, también se fatiga nuestra musculatura respiratoria. Este entrenamiento va a permitir que se fatigue menos, por lo tanto podamos mantener durante más kilómetros una respiración óptima, poder seguir realizando respiraciones completas y que la fatiga no venga por esa disminución de nuestra eficacia respirando. Y método número 2, las apneas, que van a mejorar principalmente la tolerancia que tenemos al CO2. Tu cuerpo no respira por falta de oxígeno, respira por la cantidad de CO2 que se empieza a acumular dentro de tu cuerpo. Cuando más tolerancia a este CO2 tengas, vas a necesitar realizar menos respiraciones por cada minuto para captar la misma cantidad de oxígeno y eso va a hacer que sea más eficiente tu respiración, porque no vas a tender a hiperventilar tanto corriendo. Eso va a hacer que tus respiraciones sean más calmadas, más profundas y que en cada respiración captes mucho más aire
y esos alvéolos tengan mayor capacidad de absorber ese oxígeno. Si quieres aprender más sobre entrenamiento con Power Breath o sobre entrenamiento en apneas, aquí en la descripción te he dejado dos cursos que tengo, uno sobre cómo entrenar con Power Breath y otro como cómo entrenar y progresar con apneas. En ellos te explico de forma clara cómo utilizar correctamente estos dos métodos de entrenamiento y cómo progresar a lo largo de los meses para conseguir todas las adaptaciones posibles. Ya que realizar apnea no es simplemente aguantar la respiración, ni el Power Breath es simplemente coger aire fuerte por el aparato. Existen diferentes métodos de entrenamiento de cada uno mejora unos aspectos diferentes y además hay diferentes formas de ir progresando para que siempre vayas generando más adaptaciones. Palanca número 4, umbral anaeróbico. El umbral es tu ritmo duro sostenible. Es el ritmo donde aún vas rápido, pero puedes mantener ese ritmo sin que la fatiga se dispare al minuto siguiente. Si mejoras tu umbral anaeróbico, mejoras tu velocidad en 10 kilómetros, media maratón y maratón. Punto. La mayoría de corredores se basan en hacer series a tope para mejorar su consumo máximo de oxígeno durante todo el año y se olvidan de trabajar su umbral anaeróbico, que por una parte es lo más mejorable que tenemos a nivel de entrenamiento y además es lo más específico para la mayoría de pruebas que solemos hacer que son de larga distancia. Y sí, 10 kilómetros ya es larga distancia. Si tú te pasas todo el año realizando series cortas, rápidas para mejorar ese consumo máximo de oxígeno, tú vas elevando tu techo, pero tu fondo sigue aquí, no eres capaz de elevarlo. Por más que subas esto, tu velocidad en larga distancia sigue aquí abajo. O haces entrenamientos más extensivos para la mejora de ese umbral anaeróbico para acercarlo a ese consumo máximo de oxígeno, o no vas a mejorar en este tipo de distancias todo lo que podrías. Y te diría una cosa, mientras la mayoría de corredores populares, más del 80% del año, se lo basan intentando mejorar su consumo máximo de oxígeno con ese tipo de entrenamientos rápidos, la realidad es que casi el 90% del año deberías estar mejorando o tu objetivo debería estar en mejorar ese umbral anaeróbico y como mucho el 10% en mejorar ese consumo máximo de oxígeno. Pero la realidad es que realizamos todo lo contrario. Y ahora, ¿cómo mejoramos este umbral anaeróbico? Bueno, te dejo dos ejemplos de entrenamiento. Por una parte, series largas a ritmo de umbral anaeróbico. ¿Y cuál es tu umbral anaeróbico? Más o menos la velocidad entre una carrera de 10 kilómetros y 15. Más o menos por ahí va a ir tu velocidad al umbral anaeróbico. ¿Y cómo podemos mejorarlo? 1, por ejemplo, series largas a esa velocidad. 3 por 10 minutos a ritmo de 10 kilómetros descansando 5 minutos suave. Y opción B, por ejemplo, el método Farlek. Durante 40 minutos vas a hacer 2 minutos a ritmo de 10 kilómetros, 1 minuto suave. 2 minutos a ritmo de 10 kilómetros, 1 minuto suave. Y así durante 40 minutos. Y estos son entrenamientos que no buscamos una fatiga extrema, buscamos entrenamiento de calidad sosteniendo esos ritmos de forma constante. Si al final del entrenamiento te sientes bien y aprietas a tope, lo que vas a hacer es cargarte las adaptaciones de todo el entrenamiento. Tienes que mantener solo esos ritmos. El objetivo, te repito, no es acabar lo más cansado posible, es hacer un entrenamiento de calidad. Y palanca número 5, la economía de carrera, el arma secreta. La economía de carrera es lo caro que te sale correr. Dos corredores pueden ir a 4:00, pero uno puede gastar mucha más energía que otro. Te pongo el ejemplo de dos coches. Dos coches pueden ir a 100 km por hora, pero uno a 100 km por hora consumir 8 litros por cada 100 km y el otro simplemente consumir 2 litros por cada 100 km. Uno con el mismo depósito va a poder hacer muchos más kilómetros, en cambio el otro cada 2x3 va a tener que parar a repostar. Pues lo mismo sucede con un corredor, esto sería la economía de carrera, el gasto energético que tienes a una velocidad determinada. ¿Quién aguanta más? ¿Quién corre más rápido con menos esfuerzo? El que consume menos. ¿Y cómo puedes mejorar esto sin complicarte mucho? Muy fácil, 3 bloques. 1. Fuerza, 2 días por semana. Sentadillas, zancadas, elevaciones de gemelo, peso muerto.
Pocas repeticiones, buena técnica, vamos a meterle bastante peso y vamos a mover esas repeticiones hacia arriba lo más rápido posible. Bajo despacito, subo el peso rápido. Con esto vas a mejorar tu fuerza máxima. Si tus músculos tienen más fuerza, vas a ser capaz de impulsar tu peso corporal hacia adelante corriendo con menos esfuerzo. 2. Pliometría. 1 o 2 días a la semana, saltos, multisaltos y sprints. Esto va a hacer que mejore la capacidad de tus músculos y tus tendones de rebotar en cada zancada. Cuando más rebotes en cada zancada, menos fuerza vas a tener que aplicar de tus músculos porque la vas a utilizar de ese rebote como si fueses con unos muelles en las piernas y eso va a hacer que gastes menos energía en cada zancada. Hay estudios que simplemente haciendo salto a la comba, que al final son unos multisaltos durante 4 o 5 minutos antes de salir a correr, ya se ha visto una mejora del rendimiento superior a simplemente salir a correr suave. Y 3. La especificidad también es importante. Si tu objetivo es correr un maratón a 4:00, necesitas tocar ese ritmo de forma regular. No todos los días, pero sí lo suficiente para que ese ritmo sea tu casa. Tu cuerpo se va a hacer cada vez más eficiente corriendo y esto va a hacer que poco a poco gastes menos energía en ese ritmo. Y sí, también la técnica de carrera aquí importa, pero en su justa medida. No tienes que perseguir una técnica de carrera perfecta. Persigue una técnica de carrera que te haga más eficiente y menos lesivo. En este otro vídeo te explico diferentes ejercicios que puedes hacer para mejorar tu técnica de carrera y mejorar esos aspectos más importantes al correr, que son la pisada y la postura. Vale, Víctor, todo esto está muy bien, pero ¿cómo combinamos todo esto durante la semana? Aquí está el error del 90% de los corredores. Intentan entrenar estas 5 palancas a la vez, todas la misma semana, todas al máximo. Resultado, fatiga, lesiones y estancamiento. La regla inteligente es ir progresando durante el año de lo más inespecífico a lo más específico para la distancia que vas a preparar. Por ejemplo, si vas a preparar un maratón, las primeras semanas de esa preparación deberías centrarte más en mejorar ese techo máximo, esa velocidad máxima, luego progresar otras semanas al consumo máximo de oxígeno, luego progresar a trabajar el umbral anaeróbico y luego esos ritmos específicos de maratón que suele ser una velocidad tempo. A modo de ejemplo, podrías hacer un primer bloque de 4 semanas en el cual combinas un día a la semana series de consumo máximo de oxígeno y otro día series en sprint de velocidad máxima. Un segundo bloque de otras 4 semanas donde trabajes un día consumo máximo de oxígeno pero con series más largas de forma más extensiva y otro día a la semana un umbral anaeróbico, por ejemplo con el método Farley, y un tercer bloque de otras 3 semanas donde vas a combinar un día de umbral anaeróbico con series largas con otro día de velocidad específica del maratón en esa zona tempo. Pero Víctor, nos has hablado de sprint, consumo máximo de oxígeno, umbral y la economía de carrera. Esto lo vamos a trabajar siempre, todo el año, 2 días a la semana tienes que realizar sí o sí entrenamiento de fuerza, pliometría y técnica de carrera. Por ejemplo, una semana podría ser lunes, una sesión de fuerza de unos 40-50 minutos, martes, sesión de técnica de carrera y luego un calentamiento y series a consumo máximo de oxígeno. Miércoles, otra sesión de fuerza de unos 40-50 minutos. Jueves, técnica de carrera y series largas a umbral anaeróbico. Viernes, un rodaje fácil de 40-50 minutos. Sábado, una tirada más larga entre 1 hora y hora y media. Y el domingo, descanso. Y si eres principiante, simplemente metiendo durante esa semana un día de intensidad y el resto rodajes fáciles sería suficiente para mejorar. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que si no mejoras no es falta de ganas, es falta de estrategia. Tu trabajo ahora es simple, identifica qué te está limitando, elige 2 palancas que deberías de priorizar y progresa con paciencia para mejorarlas. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!